El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro de Telerevista Cultural y Educativa de la Federación Colombiana de Educadores. Hoy, 29 de diciembre, pues es momento de balances, de resumen, de ver cómo se desarrolló el plan de acción de la Federación Colombiana de Educadores en el 2012. Luchas, conquistas y propósitos en este año lo veremos a continuación. Encuentro. Iniciamos este recorrido en el 16 de febrero del 2012, la primera movilización que hace la Federación Colombiana de Educadores exigiéndole al gobierno nacional con una protesta en frente del Ministerio de Educación que se respete el régimen excepcional que en materia de salud rige para todos y todas las educadoras a nivel nacional, ya que el gobierno nacional lo que quería era incluirlos en la nefasta Ley 100. El Ministerio de Educación Nacional acogió a quienes le dan sentido a su nombre. Lastimosamente no para homenajearlos, sino para escuchar una vez más sus penurias profesionales. La sorda fachada se enteró, por ejemplo, que la jornada laboral de 6 horas dentro de las instituciones no se respeta. Hay un desbarajuste a nivel nacional en el sentido de respetar la jornada de los docentes e implementar las jornadas globales, que es una violación a los derechos de los docentes que vienen siendo nombrados por resolución en cada una de las respectivas jornadas, ya sea de la mañana, de la tarde o de la noche. Los 5 pisos de la edificación quedaron aún más fríos cuando los maestros hablaron de las deficiencias del servicio médico que reciben porque el gobierno traslada la plata de la salud a otros rubros. La clínica Fundadores en este momento, servicio de urgencias, es lamentable la situación como se tienen los pacientes que tienen en observación, que duran en un estado crítico hasta 4 o 5 días sin darle una cama. Las terrazas y sus elegantes parasoles sintieron vergüenza de los términos de referencia para contratar los servicios médicos, porque permiten a las aseguradoras presentar propuestas y reducen las zonas de atención de 9 a 5. Que reduzcan el número de prestadores del servicio de salud implica la otra con la subcontratación, pues eso disminuye las condiciones de calidad de la prestación del servicio a todos los magisterios. Nuestros dirigentes sindicales han manifestado que las estadísticas de investigaciones de la Universidad Nacional, el 57% de los maestros tiene problemas de salud y el deterioro en la prestación del servicio implica que haya un mayor número de maestros en condiciones de enfermedad. Esta primera jornada de protesta muestra que el magisterio está alerta y dispuesto a luchar. Solo queda esperar que la ministra y su equipo de trabajo no sean testigos mudos, como lo son sus instalaciones cada vez que el magisterio las visita. El 25 de abril concentró a los educadores para exigir de manera reiterativa que el gobierno nacional pose sus ojos sobre la reivindicación no solo de la profesión docente, sino de la educación pública de calidad y garantizada por el Estado. No han pagado los intereses a las cesantías, el servicio médico pésimo y por lo tanto el magisterio por eso está en las calles. La del miércoles fue una movilización unitaria, masiva y pacífica para decirle al país que el gobierno tiene sumida la educación en un total abandono. Hay instituciones que no cuentan con aseadoras, vigilantes ni secretarias y funcionan en medio de basuras, insalubridad, enfermedades, inseguridad y caos administrativo, porque ahora la educación es gratis, pero el gobierno no envía los recursos que antes pagaban los padres en pensiones, certificaciones y otros costos. Solo decreto, pero no hay la plata para poder educar, para comedores, para transporte, para mejorar la educación, computadores, no hay la tecnología ni en las regiones. La gratuidad tiene que ir acompañada de una inversión económica para que sea la inversión social. Sin eso no tenemos educación de calidad. La salud del magisterio, que cuenta con un régimen especial, cada vez se recorta más para ahorrar dinero y trasladarlo al pago de otras prestaciones. Los educadores y sus familias han sentido el deterioro. Desafortunadamente hemos visto los profesores y nuestros hijos cómo paulatinamente se ha ido deteriorando. Ahora en UT Norte, que es el caso mío,
se caracteriza porque cada vez son más numerosos y más engorrosos los procedimientos que nosotros tenemos que hacer para que nos atiendan y menor el tiempo y la calidad que nos ofrecen los médicos. Ni siquiera los pensionados se han salvado de los efectos negativos de la imposibilidad de tocar los dineros del fondo. Porque ellos desde agosto y desde enero sabían de los embargos y sin embargo no apelaron. Eso es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. También es porque dicen que hay carrusel en el magisterio para golpear al magisterio. El magisterio respondió al llamado de FECODE, marchó, se movilizó y cambió la historia. Hizo que el gobierno expidiera el decreto de aumento salarial y que la prensa diera importancia a la baja remuneración del gremio. La Junta Nacional definirá si el paso siguiente es el paro. Y una de las fechas que enmarcó la movilización social, la participación de diferentes sectores del país en una sola voz para exigirle no más a la política neoliberal fue el 1 de mayo, una oportunidad para reivindicar no solo los derechos de los y las trabajadoras a nivel nacional, sino decirle al gobierno nacional que presente cuentas frente a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, el tema de la restitución de tierras, la ley de víctimas, entre otros. Este año las 24 horas del 1 de mayo no alcanzaron para reivindicar tantos derechos vulnerados, fueron insuficientes para gritar tantas injusticias, para denunciar los abusos, para decirle a los indiferentes que viene más de lo mismo, más apertura a lo foráneo con los TLC y más desempleo. El modelo neoliberal nos ha traído mucha miseria, mucha hambre, mucho desempleo y ahora con el Tratado de Libre Comercio se va a profundizar más esa situación. Es decir que la población colombiana está ocupando ya el 3er lugar mundial de desigualdad y por eso consideramos que el movimiento popular y los trabajadores tenemos que unificarnos en contra de toda esa política. El empresariado colombiano, el sector industrial, el sector campesino está en totalmente desventaja y vamos a encontrarnos con una situación de mucha desventaja frente al trabajo de los colombianos. Va a haber, yo creo que gran cantidad de desempleo a través de la implementación del Tratado de Libre Comercio. La situación del pueblo no puede ser peor. Los que no son profesionales se quejan del salario tan ínfimo que es el mínimo, del esfuerzo tan máximo que es el rebusque. Sándwich con gaseosa 2000. De un tratado de libre comercio. Venir también a acompañar a todas estas personas que están sufriendo lo mismo que nosotros y que quisieran ver un país mejor, que el gobierno se interese realmente por el pueblo, que no busque sus intereses, solamente que no sean egoístas, que busquen el bien común, el bien para el pueblo. Sándwich con gaseosa 2000. Yo soy una madre cabeza de hogar de 4 hijos y me toca sostenerlos porque son niños muy pequeños, imagínense. Los que se quemaron 5 años para ser maestros tampoco están felices, no hay estabilidad, los salarios no compensan ni el esfuerzo académico ni el trabajo con los niños y jóvenes. Por eso, y por las pésimas condiciones en las que trabajan, anuncian una jornada igual o superior a la del 1 de mayo. Nos preparamos para una gran movilización del magisterio colombiano y por supuesto con la Central Unitaria de Trabajadores y con las demás centrales una gran movilización y si es posible una jornada o un paro nacional de la comunidad educativa y de los trabajadores de Colombia contra las pretensiones del gobierno nacional en materia de todas las reformas contra los trabajadores y la población. Y aunque el gobierno dice que ya no se asesinan sindicalistas, las amenazas continúan en todo el país. En Cundinamarca, los paramilitares asedian a los educadores con extorsiones y advertencias intimidantes. Tenemos más de 12 docentes amenazados. Lo grave es que la Secretaría de Educación, a pesar de que estamos dando el debate, ha intentado desconocer el derecho que tienen de ser trasladados y estamos a espera de una próxima reunión para que les reconozcan a estos maestros su derecho que tienen de traslado inmediato cuando son amenazados. Para el fiscal de la CUT, el 1 de mayo mostró un inconformismo que reta al movimiento sindical. Estos escenarios nos demuestran de que sí es conveniente y necesario. De pronto nos falta ser mucho más amplios e incluyentes y esa será una dimensión de lo que tengamos que hacer de aquí en adelante. Se dijo mucho y quedó mucho por denunciar. Vienen reformas, se acercan productos que aniquilarán industrias, las alzas continuarán, las riquezas naturales seguirán saliendo en bolsas con marcas elegantes y la pobreza aumentará.
Reversar la tragedia solo será posible con la unión de los movimientos sociales. Esperamos que el magisterio colombiano haya recuperado sus energías, que efectivamente nos aprestemos para enfrentar las políticas educativas del gobierno y sobre todo la privatización de la educación. Con toda la comunidad educativa, pero sobre todo con la disposición y ánimo que nos ha caracterizado. De esa manera cumpliremos fielmente nuestros compromisos en defensa de la juventud colombiana y de la niñez de este país. Encuentro. Buen día. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles un feliz año, mucho descanso, mucha dedicación, pero también mucha reflexión y mucha disposición para el trabajo. El 2013 va a ser un año de trabajo, de actividad, entonces que en este descanso recuperemos fuerza y nos dispongamos a la pelea en el 2013. Un saludo de Año Nuevo al Magisterio Colombiano. Esperamos que el proceso de unidad que siga fortaleciendo nuestro gremio y la defensa de nuestros intereses se fortalezca de mejor manera para el próximo año. Esperamos que el 2013 sea de prosperidad y que enfrentemos de manera unificada las políticas represivas del gobierno nacional. Y el secretario general de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Luis Eduardo Varela, le habla a esta hora del Magisterio Colombiano. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Quiero iniciar mi informe rechazando la actitud del gobierno nacional que no ha orientado, como se debe, a los entes territoriales certificados para que se abstengan de hacer descuentos por concepto de retención en la fuente. Este fue uno de los acuerdos suscritos con la ministra de Educación Nacional el 2 de junio del año 2011, como consta en el acta final. Esto significó la expedición de la Directiva Ministerial 28 del 1 de diciembre de 2011, por la cual se establecían los mecanismos para reintegrar los dineros descontados por concepto de retención en la fuente a los maestros y maestras en Colombia. Es así como en algunos entes territoriales certificados, las oficinas de nómina han descontado de manera atrevida en los grados 13 y 14 en el pago del salario del mes de noviembre, caso concreto en el Valle del Cauca. En el municipio de Palmira descuentan retefuente en el pago del salario y la prima de vacaciones. Estos y otros entes territoriales certificados, las oficinas de nómina han violentado este acuerdo suscrito con el gobierno nacional por la negligencia del ente gubernamental que no ha dado las respectivas orientaciones. Por eso le exigimos al gobierno que ordene a los entes territoriales la devolución de estos dineros a los maestros y maestras en el marco de lo contemplado en la Directiva Ministerial 28 de 2011 y lo que tiene que ver con el Estatuto Tributario en sus artículos 385, 386 y 683. A pesar de que el Congreso de la República por unanimidad aprobó el proyecto de ley 114-2009 Senado y 296 de 2010 Cámara de Representantes, relacionado con la interpretación que se hace del artículo 15, numeral 2, literal A de la ley 91 del 89, sobre el derecho a la pensión gracia de los maestros nacionales nombrados antes del 31 de diciembre de 1980, la Corte Constitucional el día 22 de noviembre publica o da a conocer la sentencia C-741, mediante la cual se desconoce y se declara inconstitucional este gran esfuerzo liderado por el senador Luis Carlos Avellaneda y toda la bancada del Congreso de la República que creyeron y que interpretaron como se debía un justo derecho para estos maestros y maestras. Ahora nos aprestamos para presentar una acción de nulidad de esta sentencia en cabeza del doctor Andrés de Subiría, un abogado de reconocida trayectoria, esperando que esa acción de nulidad signifique que por parte de la Corte Constitucional
se reconozca un derecho justo para maestros y maestras nacionales en el país. Y el incumplimiento constante por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación de los acuerdos pactados en el 2011 con la Federación Colombiana de Educadores llevó a la realización del paro nacional de los y las maestras, quienes se tomaron las principales calles y avenidas para decir no más y reivindicar la educación y la dignificación de la profesión docente. Ni siquiera los impedimentos de la policía para ingresar a la Plaza de Bolívar evitaron que el magisterio mostrara ante el país que está unido y sintonizado con la defensa de la educación pública y con la exigencia de ambientes sanos y garantías profesionales para ejercer su carrera. Básicamente, ellos argumentan en primer lugar que los acuerdos que se suscribieron hace cerca de un año que no se han cumplido. Aterrados del cinismo de la ministra para tirar la piedra y esconder la mano, salieron a las calles para expresarle que no están de acuerdo con tantos golpes al sistema educativo y al ejercicio docente. El magisterio no puede aceptar que la ministra de Educación colombiana esté atropellando los derechos fundamentales del trabajo, como es la jornada laboral, como son los permisos para los maestros colombianos. Obviamente que queremos defender e impulsar el referendo que dignifique la educación colombiana, que permita que haya suficientes recursos para la educación desde el grado preescolar hasta el grado universitario y que este 75% de los colombianos que viven en la pobreza absoluta tengan mayores posibilidades de salir precisamente a una vida mucho más digna. Hemos aceptado, por supuesto, esta convocatoria de la Federación con todos los 33 sindicatos filiales con dos objetivos centrales. Uno, defender la educación pública y dos, la dignificación de la profesión docente. Esos dos objetivos son los móviles, los motivos para que el magisterio bogotano hoy haya parado completamente las actividades escolares en la capital. 24 horas de paro para garantizar que las presentes y futuras generaciones tengan educación pública por mucho tiempo y el magisterio colombiano sea digno en su profesión. Aunque la ministra dijo que su directiva no aumenta la jornada laboral, lo cierto es que pretende sacar 18.000 educadores al fijar 24 periodos de clase de 60 minutos. Ante estas y otras medidas, el magisterio también demandó la concertación del Estatuto Único Docente. Los acuerdos que se firmaron en junio del 2011 y que no se han cumplido, especialmente la instalación de la comisión tripartita para iniciar la discusión del proyecto de Estatuto Único. Utilizar los descuentos de salud al pago exclusivo de este derecho y no a otros rubros, definir las zonas de difícil acceso y pagar salarios y prestaciones atrasados fueron otras exigencias a la ministra que el año pasado no escuchó a los estudiantes y que ahora reafirma su sordera. Y durante el 2012 la Federación Colombiana de Educadores no solo estuvo acompañada por la comunidad educativa, sino por los estudiantes que hacen parte de la Mesa Nacional Estudiantil La Mane. Ellos, por supuesto, también salieron a movilizarse 4 y 5 de septiembre por el incumplimiento al acuerdo básico de sentarse a negociar y concertar la reforma a la educación superior. Infortunadamente, el Gobierno Nacional a ellos también les hizo conejo. Oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina. El magisterio colombiano entendió a la perfección el significado de las jornadas de protesta de los días 4 y 5 de septiembre. Por eso marchó con la cabeza en alto y le exigió al gobierno que no diga mentiras y respete al gremio que tiene en sus manos el tesoro más preciado del país, sus niños y niñas. Y la ministra en su cuento hacia la sociedad maneja un discurso que quiere vender y no mira las necesidades que tenemos nosotros como docentes. Las desigualdades que existen, nuestro régimen de salud está totalmente acabado y quieren cambiarnos a un régimen que está en la quiebra, que no ha funcionado. Es ilógico y el incumplimiento a todos los acuerdos que se llegan con ella
de una forma irrisoria se dice que no, que se están cumpliendo. Entonces es como una burla hacia nosotros como docentes que nos digan mentiras de frente. En los medios de comunicación, la ministra expresó que no había razones para las marchas y las protestas, pero quienes viven su día a día en las instituciones escolares manifestaron otro punto de vista. Boyacá lo primordial es las jornadas laborales, evaluación de desempeños y permisos, que de todas maneras el gobierno departamental está diciendo que los permisos no son de ley, sino que no los conceden. Y la parte de la enfermedad, las citas médicas, que es un derecho de cada uno de los trabajadores y nos están violando en el departamento de Boyacá. Hacinamiento, privatización de instituciones, falta de agilidad en el trámite de traslados cuando los maestros son amenazados, son los golpes que recibe el gremio en diferentes partes del país. Ni siquiera en Bogotá se salva del continuo maltrato del ministerio a los docentes. Uno de los problemas que tenemos ahorita es lo de la salud. Sí, el reglamento que nos quieren imponer, las normas que nos quieren plantear, la ministra está diciendo que no nos va a tocar para nada, pero sí. Y otro problema que tenemos en este momento es la jornada ampliada, que de una u otra manera me preocupa que varios colegios estén comprometiéndose con esto de la jornada y que le estén pagando a profesores horas extras para ampliar este momento. Y si por el magisterio y la educación básica y media las cosas no andan bien, por la educación superior los traspiés son similares, porque el déficit de las universidades públicas llega al billón de pesos y no hay cómo afrontar el crecimiento de la demanda ni recursos para atender dignamente a los matriculados. Por eso la MANE reforzó el contingente pacífico de protestantes. Estamos exigiendo mejores garantías tanto para los estudiantes como para todos los maestros y los que se beneficien de la educación, para así tener un mejor conocimiento. Paz es igual a educación de calidad para todos, es igualdad real de oportunidades, y eso no es lo que sucede hoy en Colombia, donde hay una formación para ricos y otra para la gran masa, esa que salió a marchar para decirle la verdad al país. Y el 1 de noviembre fue la última movilización del 2012 de la Federación Colombiana de Educadores. Sin embargo, de seguir el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación tratándolos como hasta ahora, el 2013 iniciará de la misma manera. La Federación Colombiana de Educadores en el 2012 dice no más a la expedición de normas como la reforma tributaria, la reforma pensional y a la no concertación del Estatuto Único para la Profesión Docente. Los trabajadores y estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA salieron a las calles a protestar, a decir no a la reforma tributaria. Donde se lleven las consecuencias, si hay que hacer para indefinido, con todo el mundo se va a hacer, pero no nos pueden privatizar la educación de ninguna manera. A su vez, los diferentes representantes del gremio sindical manifestaron su inconformidad. Queremos que se hunda la reforma porque la reforma parte de una premisa falsa, hacerle creer a la ciudadanía que porque al empresario se le quitan unos impuestos va a generar empleo, cuando todo el mundo sabe que solo se genera empleo si aumentan la demanda de los productos y servicios que tenemos. El proyecto de reforma tributaria plantea quitarle a las empresas los aportes que pagan y hacen sobre la nómina, es decir, los llamados parafiscales. De esta manera entrarían en vigencia los impuestos de renta para la equidad, cree. ¡No lo escuchas, soy estudiante! El presupuesto del SENA disminuiría de 2.2 billones de pesos a 750.000 millones de pesos aproximadamente, así lo afirmó Sindesena. La primera exigencia que le hacemos al gobierno nacional es que no quiera disfrazar lo que siempre ha querido, quedarse con los aportes parafiscales. Quitar los aportes parafiscales que son entregados por todos y cada uno de los trabajadores que pertenecemos a las nóminas de las empresas públicas y privadas. El SENA actualmente educa alrededor de 6 millones de personas y cuenta a nivel nacional con 116 centros de formación, además de 33 regionales y miles de trabajadores. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el bienestar familiar y el SENA serán financiados con impuesto de renta del 8% a las empresas, cifra que está por debajo de lo que hoy aportan las mismas, sobre las nóminas que financian a estas instituciones, que es exactamente del 13.9%. Si el SENA desaparece, el fondo de empleados del SENA desaparece. Por lo tanto, defendemos a nuestro fondo, pero en especial defendemos al SENA como patrimonio del pueblo colombiano.
Trabajadores, estudiantes y comunidad comprometidos con la movilización y la defensa de las instituciones. Prometen tumbar la reforma o ir hasta las últimas consecuencias para salvar el patrimonio que está en riesgo. Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo. Buenos días. En este fin de año queremos hacer algunas reflexiones sobre el 10º informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, que acaba de ser publicado con el título Los jóvenes y las competencias, trabajar con la educación. Pone de relieve la apremiante necesidad de invertir en el sector educativo para que los jóvenes adquieran conocimientos. En efecto, en los países en desarrollo, unos 200 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años ni siquiera han llegado a terminar sus estudios primarios y por lo tanto necesitan que se les ofrezca vías alternativas a fin de adquirir conocimientos necesarios para encontrar un empleo y ejercer una ciudadanía plena. Hoy en día, la proporción de jóvenes en la población mundial es mayor que nunca y sin embargo, más de un 12.5% de ellos se hallan desempleados y más de un 25% se ven reducidos a desempeñar trabajos que los mantienen en el umbral de la pobreza o por debajo de este. En estos momentos en que los efectos de la crisis económica siguen agobiando a las sociedades en el mundo entero, la grave carencia de conocimientos que se da entre los jóvenes es más nociva que nunca. A pesar de los importantes progresos realizados por algunas regiones del mundo, son pocas las que van por buen camino para alcanzar la totalidad de los 6 objetivos de educación para todos, establecidos en el año 2000, y algunas incluso están muy rezagadas. Veamos algunas. Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. En Colombia se ha hecho todo lo contrario con el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos. Objetivo 2. Velar porque antes del año 2015 todos los niños y sobre todo las niñas y niños que se encuentren en situaciones difíciles tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y que la terminen. En Colombia eso está lejos de suceder. Objetivo 3. Velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a su aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Objetivo 4. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente. Objetivo 5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2015 y lograr antes del año ese la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a los jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como a un buen rendimiento. Y objetivo 6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación garantizando los parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mesurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética, competencias y prácticas, sin olvidar la historia de los países. El 10º informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo examina a fondo cada uno de estos objetivos. El menos estudiado hasta la fecha es la adquisición del conocimiento de aprendizaje por parte de los jóvenes y su preparación para la vida activa. En Colombia y en América Latina estos objetivos no se han cumplido. En el mundo estamos lejos de cumplirlo. Un feliz fin de semana. Y recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes.
Y no olviden nuestra cita el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, tienen varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, en un canal titulado Fecode y en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro. No nos podemos ir sin antes decirles gracias por acompañarnos durante este 2012 y esperamos que tengan los mejores éxitos y que todas las metas que se hayan propuesto para el 2013 se cumplan. Mil gracias por acompañarnos durante todo este año y esperamos seguir contando con ustedes en el 2013. Feliz año, hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía,